A continuación vamos a presentar el ejercicio 12 de 18 del libro de Wankat y lo vamos a presentar Swami Aguilar y María Fernanda Villarreal. El enunciado de este ejercicio nos dice que se está absorbiendo ácido clorhídrico de dos corrientes de aire hacia agua en un absorbedor de laboratorio por etapas en contracorriente a 10 grados Celsius y una presión de 2 atmósferas. La velocidad de alimentación de la corriente de gas 1 es de 1 kilomol por hora de gas total y este gas tiene un 20% en mol de ácido clorhídrico. La velocidad de alimentación de la corriente de gas 2 es de 0.5 kilomol por hora de gas total y este gas tiene un 5% en moles de ácido clorhídrico. El agua que entra es pura, el gas de salida debe tener una fracción molar de 0.002 de ácido clorhídrico y los datos de equilibrio se dan a continuación. Nos dice utilizar las ubicaciones de alimentación óptimas para ambas corrientes de gas. Hay una nota incluida que dice que hay que utilizar unidades proporcionales y si tenemos cuidado con las unidades de líquido pueden estar en masa y las unidades de gas en moles, que es en efecto la forma que tienen los datos de equilibrio. Nos pide derivar la ecuación de operación y los balances de masa externos para determinar dónde incluir el peso molecular del ácido clorhídrico, que es 36.46. Y también nos menciona que debido a que el ácido clorhídrico tiene un calor de absorción muy grande en el agua, la columna deberá enfriarse bien para mantener la temperatura a 10 grados Celsius. O sea que si lo enfriamos bien, vamos a poder suponer que el sistema es isotérmico. Las unidades comerciales no son isotérmicas, nos dice. Dentro del ejercicio hay dos incisos. El inciso A nos dice que encontremos la tasa mínima de flujo de agua requerida. Y el inciso B nos dice que si L, que es la corriente de líquido, es igual a 0.4 kilogramos de agua por hora, encuentre la concentración de líquido de salida, el número de etapas requeridas, incluyendo un número fraccional de etapas, y la ubicación óptima que van a tener ambas alimentaciones para las corrientes de gas 1 y 2. Nos brinda también unos datos de equilibrio en donde tenemos gramos de ácido clorhídrico por gramo de agua y la presión parcial del ácido clorhídrico en milímetros de mercurio. Para poder empezar a resolver el problema, nosotros pues dibujamos un esquema en donde es un sistema que es a contracorriente, donde tenemos agua pura entrando por una de las corrientes y sale con una fracción de ácido clorhídrico y tenemos también la corriente por la que está entrando el gas, que lo hemos definido como aire y ácido clorhídrico, con la tasa que tiene de los kilomoles por hora y sus fracciones correspondientes, la cantidad que tenemos de ácido clorhídrico y de aire en cada una de las corrientes. Tenemos dos corrientes que son de entrada porque tenemos dos corrientes que son de gases. Y dentro de las suposiciones, pues tenemos que es un flujo de agua constante, un flujo de aire constante también. Tenemos una solución que es concentrada y vamos a trabajar con las relaciones molares. El X mayúscula lo vamos a tener en kilogramos de ácido clorhídrico por kilogramo de agua y con nuestra presión parcial y la presión total vamos a encontrar la fracción Y usando la ley de Raoult. Y luego con esa fracción molar que encontramos con la ley de Raoult, encontramos la relación de la Y mayúscula. A continuación vamos a graficar lo que es nuestra curva de equilibrio y ya el enunciado nos proporciona lo que son algunos datos como las X, la relación X, que son los kilogramos de HCl por kilogramos de agua, y nos dan también la presión parcial de HCl en milímetros de mercurio. Entonces tenemos que encontrar lo que son nuestras fracciones y esto lo vamos a hacer utilizando la ley de Raoult, que sería la presión parcial entre la presión total. Nuestra presión total de 2 atmósferas las pasamos a milímetros de mercurio y eso nos dio 1520. Encontramos entonces cada una de las presiones parciales. Ahora que encontramos nuestras presiones parciales, procedemos a calcular la fracción y con esa fracción vamos a encontrar lo que es nuestra relación, porque todos nuestros datos tienen que estar en relaciones, ya que tenemos una
solución muy concentrada. Y graficamos lo que son nuestros datos en X y nuestros datos en Y. Utilizando lo que es esta gráfica de equilibrio, vamos a hacer algunos balances para encontrar algunos datos, poder leerlos de nuestra gráfica. Empezaremos haciendo lo que es nuestra línea de operación superior y hacemos un balance de entradas y salidas. De ese balance de entrada y salida encontramos nuestra línea de operación superior. Necesitamos lo que es el L en kilogramos de agua por hora y recordemos que nuestro G y nuestro G', que son nuestras dos alimentaciones, en kilomoles de aire por hora. Los datos de equilibrio, si se fijaron, nos dan X en kilogramos de HCl por hora y estos los tenemos que pasar a kilomoles de HCl por hora. Por eso el enunciado nos menciona que tenemos que saber en qué momento utilizar lo que es el peso molecular del HCl, que es de 36.46 kilogramos por kilomol. Entonces, ya una vez encontrando nuestra línea de operación superior, sustituimos estos datos. Si ven, nuestra línea de operación superior nos queda en términos de L y en términos de X, que son variables que no conocemos. Entonces decidimos hacer lo que es nuestra línea de operación inferior. Igual, entradas son iguales a nuestras salidas. Y encontramos nuestra línea de operación inferior. Ambas líneas de operación inferior tienen dos variables que no conocemos, que es el L y es el X. Este X es un X de intersecto, que es donde se cruzarían ambas líneas de operación, pero este dato no lo conocemos porque realmente estos datos de las líneas de operaciones dependen mucho de nuestra pendiente, pero el enunciado nos pide que nosotros tenemos que calcular L y L depende, bueno, nuestra pendiente depende de ese L. Entonces, tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Vamos a despejar para X, que sería el X donde vamos a intersectar las líneas de operación y vamos a sustituir una en la otra. Utilizando nuestra gráfica, encontramos lo que es la fracción en la entrada de cada una de nuestras alimentaciones. Entonces, para la alimentación 1, que es la F1, tenemos que nuestra fracción es de 0.25, que es la línea amarilla. Para la fracción 2, que viene en la entrada de F2, tenemos que es 0.055, que es la línea que tenemos abajo en la parte inferior, color naranja. Entonces, nosotros para encontrar un L mínimo necesitamos lo que es encontrar un X máximo. Y este lo tenemos al tocar la curva de equilibrio y esta fracción que entra en la tasa F1, de alimentación F1. Entonces, si vemos, es aproximadamente 0.675, que pegaría con la línea amarilla y la línea de equilibrio. No graficamos la otra parte de la línea de operación porque, como les mencioné, al momento no tenemos los suficientes datos para saber cuál va a ser nuestra intersección de ambas líneas en el eje X, en qué punto de X ambas se van a tocar, porque estas dependen mucho de lo que es L, pero podemos trabajar únicamente con nuestro L mínimo y con nuestra X máxima que encontramos en este punto. Como ya habíamos mencionado, tenemos dos ecuaciones, la ecuación de nuestra línea de operación superior y la ecuación de nuestra línea de operación inferior. En la línea de operación inferior tenemos dos incógnitas, al igual que en la otra. Entonces tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones. Vamos a resolverlo por sustitución. Recordemos que L es la variable que andamos buscando y X dijimos que era el intersecto que no conocíamos. Entonces vamos a despejar para este intersecto y lo vamos a dejar en términos de L, quedándonos X es igual a G entre L, Y2 menos YF.
Luego vamos a sustituir en la línea inferior de operación este X. Y ahora ya tenemos en la línea de operación inferior solo una variable, que sería L. Y podemos sustituir todos nuestros demás datos que ya contamos con ellos. Aquí tenemos que tener cuidado porque el enunciado ya nos había mencionado que tenemos que saber en qué momento vamos a utilizar el peso molecular del HCl, que es 36.46. Entonces, este se lo vamos a multiplicar a nuestros flujos de gas para poder tener las unidades que necesitamos para poder hacer las cancelaciones en nuestra ecuación. Entonces procedemos a lo que es despejar para el término que acompaña mi incógnita, que sería L. Despejando para mi incógnita, que sería L, el término que acompaña a L, que sería L por X1 sobre 0.8 por el peso molecular de la HCl. Y pues vamos a evaluar este X1 que nosotros tenemos ahí como un X máximo, que es el X máximo que acabamos de encontrar en la gráfica cuando hicimos la lectura, que nos dio una lectura de 0.675. Y despejamos para L mínimo. Ya conocemos todos nuestros datos, entonces sustituimos y encontramos L mínimo, que L mínimo nos dio 10.79 kilogramos por hora. Otra forma de encontrar lo que es este L mínimo es ubicándonos en nuestro balance general. En el procedimiento anterior lo hicimos ubicándonos en nuestras líneas de operación y asumiendo una incógnita que sería la del intersecto, ¿verdad? En esta ocasión vamos a utilizar lo que es un balance general, donde están todas nuestras entradas y todas nuestras salidas. Vamos a despejar primero para Y1 para encontrar lo que es nuestra forma de la línea de operación. Ya teniendo nuestra forma de la línea de operación, encontramos lo que es nuestra pendiente mínima, que sería L entre G', que sería la que acompaña a mi X1. Mi X1 es mi X de salida. Entonces, esta sería la pendiente mínima. Recordemos que mi X1 sería en este caso mi X máxima, que es la que hemos encontrado en el gráfico, que la leímos, que es de 0.675. Entonces, este lo vamos a sustituir, este X1, por nuestro X máximo. Ya conocemos los demás datos de flujo y de fracciones que nos dan el enunciado. Y procedemos a resolver. Entonces, la relación de L entre G' nos da, de L mínimo, nos da 0.3764. Y despejamos para L mínimo. Este L mínimo lo vamos a multiplicar por G' y recordemos que G' tiene que ir a su vez multiplicado por el peso del ácido clorhídrico para obtener las unidades de kilogramos de agua por hora. Y nos da un valor de 10.97. Vemos que ambos resultados son bien cercanos. Entonces, de esta forma, resolvimos el inciso 1 encontrando lo que fue L mínima. Fue un poco diferente la resolución de este inciso porque no contábamos con los datos de las líneas de operación, ni superior ni inferior. Entonces, fueron dos formas de verlo y de poder resolver y encontrar lo que se nos estaba pidiendo. Continuando con el inciso B, nos dice que si L es igual a 0.4 kilogramos de agua por hora, encontremos la concentración de líquido de salida, el número de etapas requeridas, incluyendo un número fraccional de etapas, y la ubicación óptima de alimentación para las corrientes de gas 1 y 2. Para poder encontrar la concentración de líquido de salida, vamos a realizar un balance de masa general. Entonces, es el que tenemos a continuación, en donde tenemos las corrientes del gas multiplicado por su fracción, la alimentación 2, y tenemos también el líquido. Son las 3 entradas y las 2 salidas.
que serían la salida del gas y la salida del líquido. Entonces, la concentración del líquido de salida la encontramos al despejar para X sub 1. Esto lo hacemos, pues, un simple despeje, ¿verdad? Para dejar solo la X, que sería nuestra concentración. Y ya contamos con todos los valores que hay que sustituir. Tenemos la corriente de gas, su fracción, su relación molar, el peso molecular también. Y sabemos que en la salida del líquido, perdón, en la entrada del líquido no hay el ácido. Entonces, solo sustituimos los valores y encontramos que la concentración del líquido a la salida es 0.6066 kilogramos de ácido clorhídrico por kilogramo de agua. Muy bien, también este inciso nos pide encontrar las etapas, la cantidad de etapas que se van a requerir y también encontrar las etapas óptimas para las corrientes de los gases. Así que para poder hacer eso nosotros vamos a trabajar con las líneas de operación para poder encontrar las etapas. Las líneas, el sistema lo vamos a separar en dos partes, la parte inferior y la parte superior. Vamos a trabajar con la línea de operación superior para poder encontrar los puntos necesarios para graficar esta línea y poder así encontrar las etapas. Entonces vamos a hacer un balance, entradas igual a salidas, y vamos a colocar aquí los datos que pueden ver en la parte superior de la imagen de la mitad de arriba. Una vez que lo tenemos, vamos a despejar para Y, ya que necesitamos encontrar dos puntos, Y y X, en la gráfica, para de esa forma poder dibujar nuestra línea. Para poder entonces dibujar la línea se necesitan dos puntos y nosotros decimos escoger un valor arbitrario para poder darle una Y a ese valor en esa ecuación que hemos despejado, porque si le damos un valor cualquiera a X, podemos, sustituyendo ese valor, encontrar otro valor que sea para Y de esa forma tener un punto. Entonces es lo que hacemos, elegimos solo 0.4, lo sustituimos en el balance que habíamos hecho anteriormente, despejando para y encontramos un valor para Y cuando X vale 0.4, que es el valor que leímos nosotros. Entonces aquí lo tenemos, cuando X es 0.4, Y es 0.1274. Luego escogemos otro punto para poder trazar la línea y ese punto es uno que ya conocemos, que es cuando X es 0, que es cuando es la entrada de líquido, que no tenemos nada de ácido clorhídrico, y Y, que es 0.002, que es a la salida. Entonces, ya teniendo estos dos puntos, nosotros podemos trazar la primera línea verde que pueden ver en la parte que está tocando al eje de las Ys, porque ese es uno de los puntos que encontramos, y el otro es 0.4, que se puede ver hasta donde llega la línea verde que está tocando el eje. Ese es el otro punto, el arbitrario, que lo hacemos simplemente para poder trazar esa línea completa. Entonces, continuando con la línea ya tenemos lo que sería la línea de operación superior y ahora haría falta la línea de operación inferior. Esta línea la sacamos a partir del punto en donde en donde está tocando la línea superior de operación que sacamos primero, donde está tocando la alimentación 2, la que está en amarillo. Ahí en ese va a ser uno de los puntos en donde va a pasar la línea inferior de operación. El otro punto es un punto que ya conocemos, que es el que calculamos con la concentración de salida, que dio 0.6066, y el Y1, que era 0.25, que fue el que encontramos al inicio, anteriormente, perdón, en la primera parte del inciso B. Entonces, una vez que ya trazamos esa línea desde el punto donde había intersecado la línea superior con el punto que ya conocíamos, entonces tenemos la línea inferior de operación. Ahora, para poder saber cuáles van a ser nuestras etapas del sistema, vamos a empezar a trazar la línea desde el eje de la Y, una línea recta, hasta tocar la curva de equilibrio, que es la que está en azul. Vamos siguiendo la rosada, ¿verdad? Del eje hasta la curva de equilibrio, luego hacia arriba, donde toque otra vez la línea inferior de operación, y otra línea recta en donde nuevamente está tocando a la línea de la curva de equilibrio, perdón. Entonces, de esa manera podemos encontrar que tenemos casi dos etapas, ¿verdad? Nada más que no son dos.
Y a continuación vamos a calcular pues cuántas etapas y la fracción de etapa que tenemos. Muy bien, entonces al ver que tenemos casi 2 etapas, ¿verdad? Podemos determinar que tenemos aproximadamente 1.6 etapas porque utilizamos la ecuación que nos permite calcular la fracción que vamos a tener de etapa. Tenemos una que la podemos ver que está completa y la fracción se calcula con esta pendiente, esta ecuación que tenemos entre los puntos donde se encuentran las líneas. Y eso nos da una fracción de 0.6, por eso es que decimos que las etapas requeridas son 1.6. Etapas teóricas serían 2 redondeando, y también viendo la gráfica podemos ver que la etapa de alimentación óptima para la alimentación 2 se encuentra en la etapa 1 de alimentación, porque es donde pasa la línea amarilla, donde pasaba, era por la etapa 1 y además que solo hay pocas etapas, entonces se puede visualizar de mejor manera. Y este sería nuestro ejercicio.